Bienvenidos, nosotros somos el equipo número 1 y presentaremos las partes y diferencias de los cromatógrafos de gases y de líquidos. Un cromatógrafo de gases funciona inyectando una muestra volátil en un flujo de gas inerte e insoluble, llevándola a través de una columna cromatográfica y analizando los componentes separados mediante un detector. Las partes principales del cromatógrafo de gases Autosystem XL de Perkin-Elmer son las siguientes. Columna cromatográfica. Generalmente se utilizan columnas tubulares abiertas con pared revestida de sílice fundida, reforzadas con un revestimiento externo protector de poliamida. Estas son bastante flexibles y pueden doblarse en forma helicoidal y dependiendo del método a utilizar, se pueden adquirir columnas con diferentes fases móviles, diámetros, longitudes y rangos de temperatura. La fase estacionaria está unida a la superficie de la columna para proporcionar un grado alto de estabilidad. Panel de control. En el panel de control nos permite determinar y visualizar las condiciones de operación en el cromatógrafo. Con Oven Program controlamos la temperatura del horno. Con Inject Program la temperatura del inyector. Con Detect Control la temperatura del detector. Con Carrier Program la presión de la fase móvil en el equipo. Y con el botón de rango podemos fijar el rango en el cromatógrafo. Detector. El cromatógrafo de gases utiliza un detector de ionización de llama, que utiliza aire e hidrógeno. Es selectivo hacia los compuestos que presentan enlaces carbono-hidrógeno. El gas precedente de la columna se mezcla con hidrógeno y esta mezcla se quema en una cámara con exceso de aire. Por encima de la llama se dispone un conector cilíndrico polarizado con el fin de recoger los iones generados. Sobre este dispositivo se mide la corriente iónica que se establece entre la punta del quemador y el electrodo colector. Los detectores de ionización de llama nos ofrecen una alta sensibilidad, es por eso que son de los detectores más utilizados. Panel de válvulas de control. Con Carrier Pressure regulamos la presión de la fase móvil en la columna. La válvula de split flow nos permite que no todo lo que se inyecte pase a la columna, sirviendo como una especie de filtro. Con la válvula de aire e hidrógeno regulamos el flujo de estos gases hacia el detector. Las partes principales que componen al cromatógrafo de líquidos Flexar HPLC de Perkin-Elmer son los reservorios, el detector, la bomba y la válvula de 4 vías. Dentro de los reservorios se encuentra presente la fase móvil. La fase móvil consiste en una mezcla de sustancias polares y no polares. Estos reservorios suelen estar hechos de vidrio, pero en muchas ocasiones emplean otros materiales para su elaboración. Deben disponer de tapones, los cuales se van a encargar de impedir la contaminación por gases o partículas en suspensión que se encuentren presentes en el aire. Los disolventes que se encuentran dentro de los reservorios deben ser filtrados y desgasificados. Esto se realiza mediante un tratamiento previo para poder eliminar los gases, así como la materia en suspensión que se puede encontrar presente. Posterior a esta filtración y desgasificación, los disolventes se van a colocar dentro del reservorio correspondiente. El detector es el encargado de captar los cambios en los efluentes de la columna y los convierte en señales eléctricas, las cuales son recibidas por el registrador. Se suelen clasificar en dos grandes grupos. Primero están los selectivos, que son los detectores de fluorescencia, y estos se encargan de medir una propiedad física o química de los solutos que se encuentran presentes en la mezcla. Y también están los detectores universales, que estos se van a encargar de medir una propiedad física específica del eluyente. Todos los sistemas HPLC incorporan un sistema de bombeo con las siguientes características. Deben de ser capaces de gestionar altas presiones de hasta 400 atmósferas. Mantienen un flujo libre de pulsos. Se debe proporcionar caudales constantes y reproducibles, así como también se permiten cambios de disolvente de forma simple y rápida. Y por último, estas deben ser químicamente inertes y resistentes a la corrosión.
Las bombas recíprocas son las más empleadas, ya que éstas consisten en una pequeña cámara en donde el disolvente es impulsado por el movimiento de vaivén de un pistón accionado por un motor. Estas entradas y salidas del disolvente se regulan mediante dos válvulas antirretorno que se abren y cierran alternativamente, permitiendo así el paso del fluido en un solo sentido. La inyección de un volumen de muestra preciso debe hacerse a la entrada de la columna en un breve periodo de tiempo, para así perturbar lo menos posible el régimen de circulación de la fase móvil, esto con el fin de evitar el ensanchamiento de banda. El sistema de inyección está formado por válvulas rotatorias de alta presión de varias vías, estas pueden ser manuales o automatizadas. Estas constan de un doble circuito, uno de los cuales está conectado al exterior y otro al propio sistema, pudiendo así intercambiarse de forma rápida y simple entre las dos posiciones. Con la válvula en la posición de llenado de la izquierda, la fase móvil pasa de la bomba a la columna, mientras que la muestra se inyecta en el otro circuito con forma de bucle. Cuando la válvula gira hacia la posición de inyección de la derecha, la fase móvil arrastra la muestra hacia la columna. Columnas para HPLC. Estas columnas son rectas y habitualmente se suelen fabricar de acero, aunque también se emplean columnas construidas de vidrio y materiales poliméricos. La mayoría de ellas tienen una longitud entre 5 y 30 centímetros y su diámetro interno varía entre 3 y 10 milímetros. Los rellenos más comunes son de 5 a 10 micrómetros y estos se mantienen en el interior del tubo mediante cierres porosos de metal o de vidrio. El relleno empleado en las columnas de HPLC debe ser químicamente inerte, mecánicamente resistente y poseer un tamaño de partícula bien definido. Habitualmente está formado por partículas esféricas microporosas de sílice muy puro y estas son muy permeables al disolvente y presentan una elevada área superficial, aunque también se emplean rellenos de alúmina, grafito poroso o materiales poliméricos. El relleno puede actuar como mero soporte de una fase estacionaria líquida o, si es convenientemente tratado, puede intervenir directamente en el proceso de separación. Las precolumnas eliminan los contaminantes, la materia que está en suspensión y aquellos componentes que se unen de manera irreversible a la fase estacionaria, de manera que cuando está muy contaminada se vacía y se rellena de nuevo o se reemplaza por otra nueva. Es importante mencionar que se obtienen mejores resultados calentando la columna, pues la viscosidad del disolvente disminuye y se acortan los tiempos de retención. Sin embargo, un aumento de la temperatura también puede degradar la fase estacionaria y reducir el tiempo de vida de la columna, por lo que se deben de emplear hornos que controlen la temperatura de una manera muy precisa. A continuación, un cuadro comparativo sobre las ventajas y desventajas de la cromatografía de líquidos contra la cromatografía de gases. Criterio: sensibilidad. La cromatografía de gases proporciona una alta sensibilidad en la detección de componentes, particularmente cuando se emplean detectores específicos como el detector de ionización de llama o el detector de captura de electrones. Cromatografía de líquidos. Permite una alta sensibilidad en la detección de analitos, especialmente cuando se utiliza en combinación con técnicas de detección altamente sensibles como la espectrometría de masas. Selectividad. Cromatografía de gases. Brinda una alta selectividad debido a la elección de columnas específicas y la optimización de las condiciones de separación, lo que permite la resolución de compuestos volátiles y semivolátiles. Cromatografía de líquidos. Ofrece una selectividad amplia debido a la elección de diferentes tipos de columnas de separación, lo que permite la resolución de compuestos polares y no volátiles. Versatilidad. Cromatografía de gases. Es más adecuada para el análisis de compuestos volátiles y semivolátiles, por lo que puede ser limitada para ciertos tipos de muestras. Cromatografía de líquidos. Es adecuada para el análisis de una amplia gama de muestras, incluyendo compuestos polares, termoestables y termolábiles. Costos y facilidad de uso. Cromatografía de gases. Requiere gases portadores como helio o nitrógeno, los cuales pueden ser costosos. Sin embargo, no se utilizan solventes orgánicos y no hay problemas de eliminación de solventes residuales. Los equipos de cromatografía de gases suelen ser más fáciles de usar y mantener. Cromatografía de líquidos.
Los solventes orgánicos utilizados pueden ser costosos y tóxicos, además de plantear problemas medioambientales en la eliminación de los solventes residuales. También requiere sistemas de alta presión y el flujo constante de solvente. Velocidad de análisis. Cromatografía de gases. Es generalmente más rápida que la cromatografía líquida, lo que permite un mayor rendimiento en términos de análisis por unidad de tiempo. Cromatografía de líquidos requiere más tiempo en comparación con la cromatografía de gases. Y esto sería todo. Por su atención, muchas gracias.